Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Rafa Huemansin, ¿cómo están? Laura Regis, en interpretación de lengua de señas mexicana. Vamos a empezar y vamos a tener mucha información. Así es, señor. ¿Qué tal, Rafael? ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal, amigos? Así es, bueno, tenemos muchas cosas que pueden ser bastante interesantes. Una de ellas tiene que ver con un centro cultural. Hoy presentaremos la primera parte de este reportaje sobre el Centro Cultural Siragüen. Mañana tendremos más. Es un reportaje que está en varias partes, así que hoy comenzamos. Y también estaremos platicando de la carrera de Fórmula E, autos electrónicos que nos ayudan a pensar en el futuro de cómo nos podemos transportar sin necesidad de contaminar. Y también, bueno, aquí tenemos a nuestras espaldas el mural en torno a la obra de Rivelino, escultor, artista plástico, del que hicimos una entrevista, nos invitó a su taller, fuimos realmente a un lugar impresionante. Ya veremos por qué y ya les presentaremos en un ratito más este reportaje. Muy completo el programa. ¿Les parece si comenzamos? Comenzamos. Diversas instituciones trabajan de la mano para definir el futuro del Centro SCOP. Bueno, yo creo que quien haya pasado enfrente de este lugar se dará cuenta que tiene una fachada impresionante, pero estuvo abandonado mucho tiempo. Esta fue la antigua sede de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, como se llamaba en aquella época, y bueno, es un patrimonio invaluable desde el punto de vista escultórico y mural. Vamos a ver qué están haciendo ahí. Las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, localizadas en Eje Central, resultaron severamente dañadas por los sismos del 2017. En el lugar existen murales y esculturas que deben ser protegidos. Para buscar alternativas, se realizó el foro Centro SCOP Pasado, Presente y Futuro, organizado por la UNAM, en donde participaron académicos y autoridades del INVAL, SCT y Gobierno de la Ciudad de México. Justamente eso es lo que queremos, que en la medida de lo posible se respete el Centro SCOP, pero pues también si vemos de que esta estructura no va a aguantar y en otro sismo se va a venir abajo o puede peligrar la integridad física de las personas, pues también digamos que pues hay que buscar otras alternativas, ¿no? Pero sí respetarlo en la medida de lo posible. El objetivo del encuentro fue revisar el valor estético y las alternativas para la conservación y uso de dicho espacio arquitectónico, en lo que coincidieron especialistas y autoridades federales y locales, así como académicos, fue que el Centro SCOP debe ser protegido y declarado como patrimonio cultural y urbano. Hasta el momento, se está en la espera de los estudios del subsuelo y estructurales que permitan realizar un programa de intervención. Tanto el estudio del subsuelo como de la estructura no hay uno, digamos, oficial, solamente han venido las autoridades, ha venido el ingeniero Meli, ha venido el secretario de Comunicaciones a verlo. Digamos que no es un estudio a profundidad, solamente es como que un estudio de rutina, todavía falta hacer uno ya oficial. Pusieron el ejemplo tanto del Palacio de Minería como de la Catedral, de ver cómo la cimentación, cómo la van a volver a reestructurar y a fortalecer para que esto pueda aguantar más, y también ver cómo aligerar las cargas en los muros para que si viene otro sismo, pues estas cargas no hagan como en el 85 que colapsen los pisos, que fue la reconstrucción que se hizo. En el foro, las autoridades manifestaron su interés porque el lugar conserve su carácter cultural. Sin embargo, el tema económico será un reto que tendrán que afrontar. Justamente eso es uno de los puntos que a todos nos llamó mucho la atención, que sí hicieron énfasis de ellos de que va a ser, que ahora sí que el dinero es lo que nos detiene, el dinero es la parte más problemática para todos, pero que se va a tratar de pues conseguir recursos, ¿no? Inclusive se habló de hacer como unas concesiones y que también la parte privada de dinero. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, este es un espacio que desde hace décadas se había hablado de que sería demolido
se había comentado Rafa Huemansing que se iban a recuperar estos murales hermosísimos que tiene, entre otros autores, de José Chávez Morado, por ejemplo, de Juan O'Gorman, esculturas también muy importantes de autores reconocidos internacionalmente como Francisco Zúñiga, en fin. Y se ha estado hablando de esto, ¿no? Entonces ha sido siempre como un tema de una edificación valiosa que no se sabe bien a bien qué hacer con ella. Porque es una labor titánica. Hay que pensar que más allá, ¿no?, de las obras de arte, la infraestructura, el subsuelo donde está construido este edificio, también tiene que ser analizado, tiene que ser ver cuáles son el impacto estructural que tuvo, no solo en el sismo del 17, sino desde 1985, que ya había sufrido algunos daños, para saber qué implica rescatar este patrimonio. Así es, bueno, la parte compleja tiene que ver con que es enorme el espacio. Por supuesto, es de un valor impresionante, es uno de los rostros de la Ciudad de México y es una parte más tardía de lo que fue la Escuela Mexicana de Pintura. De ahí su valor. Se había mencionado, recuerdan ustedes, cuando estuvimos aquí hablando a propósito del aeropuerto después del terremoto, de lo que era este nuevo aeropuerto, que ahí es donde iban a ser llevados estos murales y se empezó a levantar parte de ello, como veíamos en la nota de nuestro compañero Alberto Aranda, ya hay secciones que han sido levantadas. También se provocó mucha crítica, mucha gente preguntaba, muchos especialistas, muchos periodistas, qué es lo que estaba ocurriendo, porque no había una certidumbre de hacia dónde se estaban llevando, lo que no hemos visto. Esperemos que ya ahora tengamos mayor certeza de dónde se encuentra lo que ya fue levantado desde mediados del 2018, más o menos, ¿no? Y en otro orden de ideas, cámara en mano, Tonatiuh Barranco registró el largo andar de la caravana migrante que atravesó México en busca del sueño americano. ¿Quiénes son los migrantes más allá de los estereotipos en los que los encasillamos? Tonatiuh Barranco propuso responder a esas preguntas desde la imagen y acompañó a la caravana migrante desde la Ciudad de México hasta la frontera con Tijuana. El resultado se puede ver en la exposición Éxodo, que se presenta en el Museo Casa de la Memoria Indómita. Primeramente yo me acerqué al éxodo migrante en albergue en la Ciudad de México y pues ahí me di cuenta que era pues un evento sin precedentes históricos, ¿no? Porque pues eran 7,000 personas viajando pues acompañadas hacia Estados Unidos. Había muchos niños, había niños no acompañados, ¿no? Y pues mediáticamente vi que había una necesidad para contrarrestar el sesgo informativo que muchos medios estaban dando a la noticia. Siento que puedes caer en los dos extremos, ¿no? Cuando haces referencia al migrante o cuando documentas pues los procesos migratorios que son históricos, ¿no? Que son cotidianos, ¿no? Y que puedes llegar o a romantizar al migrante y decir, ay, pobrecito migrante, cómo sufre, ¿no? Y que sí son personas que vienen sufriendo pues violencia en todos los sentidos, ¿no? Pero que al final, pues, al igual que nosotros, son personas que tienen aspiraciones, sueños. Con la curaduría de Griselda San Martín, Éxodo se compone de 29 fotografías de un total de 300 que Tonatiuh Barranco tomó durante el lapso de poco más de un mes en que acompañó a los migrantes. Con información y texto de Irma Gallo, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, y ahora vamos con más información. Las Alianzas Francesas de México están por comenzar su temporada cultural. Ahí hay muchas cosas interesantes siempre en la Alianza Francesa, ¿no? Y además es una cuestión multiartística con varias propuestas. Vamos a conocerla. Además de exposiciones, residencias y conciertos, la Red de Alianzas Francesas en México ha organizado un programa cultural que tendrá como eje rector el diálogo entre el arte y tecnología. Nuestra temporada cultural tiene como meta
reunir todas las alianzas francesas alrededor de una programación ambiciosa. Cuando hablo de ambición de nuestra programación cultural, no significa, por lo tanto, que la programación sea elitista. Nuestra meta es que la programación cultural pueda concernir todas las alianzas francesas del país. En la programación cultural, como lo van a ver, proponemos conciertos, talleres, proyecciones, debates y exposiciones. La orientación 2019 son los talentos emergentes. Talentos emergentes no significa que sean solamente jóvenes talentos, por supuesto. Nuestro propósito en esta temporada es presentar propuestas contemporáneas, originales. En el mundo existen 835 alianzas francesas, de las cuales 33 están en México y están enfocadas a promover la lengua francesa, pero también a desarrollar puentes culturales. Para este año, diferentes artistas realizarán residencias para intercambiar técnicas y conocimientos de producción. En este rubro destacan la de creación de textiles y fotografía. Va a ofrecer un taller de fotografía y va a durar una semana en cada ciudad. Va a estar en Jalapa, Puebla, San Cristóbal, Mérida y Querétaro. Y este taller se dirige a niños que no tienen acceso a la cultura, al arte, para iniciarles a la fotografía y a fotografiar su cotidiano. También tendremos la participación de Ismaël Geoffroy Chamboudis, que es de la Escuela de Audiovisual de Arte Independiente de Francia, Le Fresnoy. Es una escuela muy importante y por segundo año consecutivo vamos a colaborar con esta escuela para que pueda venir Ismaël a impartir también un taller de una semana en diferentes alianzas francesas con el objetivo de aprender todas las técnicas y etapas para la creación de un cortometraje. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, ahí vieron 33 sedes. Se pone muy bien, ya saben que también hay propuestas cinematográficas. Acaba de realizarse un festival que se llama Mi Festival de Cine Francés, que estuvo muy bien, por internet, gratis, pues la verdad, ¿qué más se puede pedir? Y bueno, lo interesante cuando estamos viendo el trabajo que hacen las alianzas francesas en México, que una cosa interesante tiene que ver con que la Alianza Francesa nace como una asociación civil en México antes de que en Francia se pensara en crear delegaciones a lo largo del mundo para divulgar la cultura francesa, es decir, antes de la actividad política del Estado de Francia, bueno, ya estaba ocurriendo en México una divulgación de la cultura francesa que se suma a este gran trabajo que se hace a nivel internacional. Pero lo interesante, Laura, amigos, tiene que ver que la idea de cultura en Francia abarca lo mismo alimentación, lo mismo alta costura, que los vinos. Economía. O sea, está vinculado con la economía. Ahora que dices alta costura, al ratito vamos a platicar sobre el fallecimiento de Karl Lagerfeld, que es una industria, es cultura, realmente hay museos dedicados a la moda, en fin, como dices, todo va entrelazado desde esa perspectiva. En esa reflexión histórica que haces, a principios del siglo XX, la influencia francesa en México, haya sido o no por Porfirio Díaz, fue fundamental también para entender la cultura nacional. Pues desde el siglo pasado, ¿no? Con el positivismo, con Gabino Barrera, desde ¿no? el 19. Que fue alumno de Augusto Comte y que mucha de la Escuela Nacional Preparatoria venía después de haber estado en Europa con este gran personaje. Pues ahí está Francia en México, México en Francia. Una pausa y ya volvemos. Bueno, vamos a hablar de libros. Y bueno, esto tiene que ver con, sí, libros, pero también con una forma de entender el mundo. Con una perspectiva. Y de manera particular, cómo se está victimizando, cómo se está legislando en torno a la mujer. En un país como México, en donde ocurren cerca de 8 de cada 10 feminicidios que hay diariamente en América Latina, ¿cómo debe de entenderse el acoso? La académica y feminista Marta Lamas busca definir el concepto en su libro Acoso, denuncia legítima o victimización, publicado por el Fondo de Cultura Económica.
frente a los problemas culturales no funciona mucho el castigo penal. A mí me preocupa que la denuncia de hartazgo, que me parece muy válida, del hasta aquí, basta ya, no queremos que se metan con nosotras en la calle, ¿no? Que eso vaya a derivar a una cuestión de endurecer la ley, poner más cosas como delito, cuando creo que habría que hacer intervenciones culturales, que las mujeres tendríamos que aprender defensa pública. Para Marta Lamas es importante entender las diferencias culturales entre México y otras naciones, ya que es el contexto lo que permite los procesos que viven los movimientos feministas. Y apunta a la influencia estadounidense en México, lo que el filósofo Bolívar Echeverría llamó la americanización de la cultura. ¿De qué manera influye esto en México, en un país de tradición judeocristiana con sexualidad reprimida, que ha construido una sociedad de doble moral que entiende a las mujeres buenas o malas? Pero además estamos con la frontera con Estados Unidos y el proceso de americación del que habla Bolívar Echeverría es una realidad. Entonces, en el discurso político de un sector muy amplio del feminismo, hay esta idea de que los hombres todos son depredadores, abusadores y violadores. Y eso habrá que cambiarlo, pues, ¿no? Entonces, sí tenemos una mezcla de problemáticas, ¿no? Un discurso importado, filtrado desde Estados Unidos y una realidad muy puritana y muy conservadora. Lamas dice que frente a la frustración acumulada por siglos de ataques machistas y violencia sexual, debemos de confiar en la certidumbre que nos dan los procesos. Lo importante es exigir justicia. El debido proceso tiene que tener dos partes: la presunción de inocencia del acusado, pero la presunción de verdad de quien acusa. Hay que tomar en serio la palabra de las mujeres, hay que escuchar lo que dicen, hay que hacer un proceso de investigación, y es una investigación muy complicada, porque a veces es la palabra de un hombre frente a la palabra de una mujer. Al terminar de escribir este libro, Lamas se dio cuenta que tenía un error. El buscar definir la palabra acoso dejaba de lado experiencias de mujeres acosadas que permitirían entender de mejor manera su propuesta. Por ello, ya trabaja en otro libro sobre el tema. Y este segundo libro va a hacer mucho énfasis en eso y en cómo, si queremos acabar con el abuso sexual y el acoso, que son dos cosas distintas, ¿no? Sí es muy importante la postura de la sociedad, de quienes están viendo que algo está pasando y fingen demencia o se voltean para otro lado o no quieren tener problemas o eso, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente sí necesitamos un tema de más comunalidad, de más comunicación, de más vinculación para terminar con este tipo de conductas nefastas? Noticias 22, Huemancio Rodríguez. Bueno, este es un tema polémico, como hemos escuchado. Hay muchas personas que pueden estar a favor, que pueden estar en contra de esto, que acabamos de escuchar a través de Marta Lamas. Una versión más extensa la tendremos a partir del día de mañana en Noticias 22 Digital, una versión más extensa de esta conversación, en donde, por supuesto, estaremos buscando conexiones con otros puntos de vista. Hemos estado trabajando tanto en Noticias 22, en Noticias 22 Digital, en Semanario 922, todos estos temas, y por supuesto, rumbo al próximo 8 de marzo, estaremos haciendo muchos trabajos que tengan que ver no solamente con los derechos de las mujeres, sino también de establecer nuevos puentes para relacionarnos mejor entre individuos, más allá de hombres o mujeres, mejor, un mayor respeto entre todos los que habitamos, ¿no? Sí, porque la narrativa de Marta Lamas es interesante, porque no se trata de decir la mujer es la víctima del hombre, sino decir, a ver, ambos hombres, mujeres, y todo lo que hay en cuanto a diversidad sexual, en la manera en que se expresa, ya sea el género o la sexualidad, esto es complejo, entonces decir es que la mujer no es tan así. Así es, y bueno, también depende de dónde estemos hablando. No es lo mismo hablar de claro. Y a veces hacemos generalizaciones, ¿no? Derechos de las mujeres, de feminismo, en un programa cultural o en una colonia como la Colonia del Valle o en el ámbito universitario que 5 metros afuera de eso. Cambia absolutamente todo eso. Bueno. También, ¿en qué parte del mundo? Es también muy interesante, sobre todo por cómo hay todavía países en Medio Oriente, en Arabia, donde todavía está muy restringido, pero bajo el resguardo de la ley, los derechos que tienen las mujeres. Aquí nos hace falta ahí como cambiar la sinapsis. Efectivamente.
Y bueno, ahora vamos a platicar de lo que está haciendo y lo que ha hecho recientemente el escultor jalisciense Rivelino, que estuviste ahí en su estudio, Laura, y nos platicas que fue sorprendente recorrer este espacio. Sí, vamos a ver parte de las imágenes, la conversación que captamos. Rivelino es un artista que provoca. Su irrupción en el espacio público con esculturas colosales como Nuestros Silencios, Raíces y Tú, lo ha colocado en cada ocasión en el centro de un vendaval. Sin embargo, su obra urbana, siempre a escala monumental, representa una parte minoritaria de su trabajo. La reciente publicación del libro Rivelino, que muestra sus relieves de mediano formato, es el pretexto para visitar su taller. Una síntesis de fábrica, estudio y guarida. ¿Cómo estás, Rivelino? Contento siempre de que estén aquí. ¿Qué te parece si nos muestras cómo trabajas? Mucha gente conoce tus obras públicas y quizá no tanto de todo el proceso anterior, además de obras que están en colecciones privadas y que se exhiben en museos. Sí, mira. Cuéntanos, ¿dónde estamos? Esta es una parte del taller donde se lleva a cabo el proceso desde 0% como hasta 90%, donde hay soldadura, chispas, fuego, humo, mucho ruido constante. Aquí lo que vemos, todos estos cubos de acero, son parte de un mural para una colección particular que va a Los Ángeles y apenas está en los primeros momentos, ¿no? Apenas está en la estructuración. Si ves, cada pieza tiene un número y una medida que lleva una posición muy específica en el mural. Es un mural de 40 metros de largo. Rivelino, ¿cuántos trabajadores hay en el taller? Ahorita hay 6 personas nada más, ¿no? Hay técnicos en metales, técnicos en cerámica. Ella se llama Karina y me está ayudando a preparar una textura de cerámica de alta temperatura en la que nos ponemos a darle aquí y a preparar estos miles de cilindritos, tubitos que entrarán al horno y formarán una textura de 3 metros cuadrados después de su cocción y de su pigmentación. Entonces esta es la primera parte en la que se van haciendo toda esta textura que termina después colocada sobre del lienzo. ¿Qué formación tienes? Técnico en metal. Sí, pero aquí aprendí a trabajar la cerámica. Aquí siempre improvisando. Aquí la convertimos de técnica en metales por Bellas Artes en técnica en cerámica. Pues no por Bellas Artes, pero por mí. Rivelino. La hemos convertido. Este es un modelo que está en proceso, es de cera y plastilina. De aquí pasa a sacársele un molde y luego entra directamente a la fundición de bronce. Va a terminar en bronce, en color blanco, pintado en color blanco, pero esta es la primera parte del proceso donde yo modelo la pieza en cera y plastilina. Son 200 kilos de cera y plastilina aquí, ¿no? Ya, a punto de empezar a sacar el molde. Y aquí pues es un lugar donde tenemos todas las herramientas, donde según el requerimiento de cada parte técnica vamos necesitando una herramienta muy específica. Siempre estamos rodeados de obra que ha estado en museos o en galerías. Y por ejemplo, que tenemos aquí, regresó apenas hace un par de meses del Centro de las Artes San Luis Potosí y era una pieza que formaba parte de la exposición Anatomía de la Materia. Es de madera incinerada y cobre. Rivelino, ¿tú capacitas a los trabajadores? ¿De dónde? Porque bueno, hacer esto tiene un grado de especialización muy alto. Siempre llega aquí la gente con un alto nivel técnico y de los materiales y poco a poco se van especializando en las cosas que son propias del taller, que solo ocurren aquí, pero tienen mucha experiencia con las herramientas y los materiales en general. Ahora muéstranos esta parte del taller que es espectacular. Digamos que es donde acaba la obra ya al ser terminada. Al ser piezas tan frágiles, aunque pesen mucho físicamente, no dejan de tener un enorme grado de fragilidad. En vez de tenerlas acumuladas una encima de otra, que se podrían lastimar, yo decidí mejor que todas las paredes del estudio
las recibieran, que estuvieran colgadas y así podía estarlas viendo todo el tiempo. Y aunque puede confundirse con una galería o un espacio cultural, lo que hace más bien es estar a salvo de cualquier cosa que les pudiera suceder aquí en el taller. Siempre terminan un tiempo aquí antes de irse o a una exposición o a la colección privada. Rivelino, una de las cuestiones que llama mucho la atención en tu trabajo es los materiales que utilizas. Acá tenemos algunos ejemplos que sería interesante que nos platiques de materiales muy diversos que están presentes en tu obra. O sea, lo que yo hago principalmente es escultura. Hago una forma de escultura que es relieve. El 80% de mi trabajo es entre relieve y escultura tridimensional. El relieve es una forma de escultura, aunque yo aspiro que algún día sea una técnica por sí misma y no esté pegada siempre a la escultura. Como escultor, trabajo con el espacio, el vacío, la forma, el color, la materia, la composición. Y siempre los que más utilizo son cerámica, bronce, acero, madera, algodón, plata, cobre. Es dependiendo el nivel sensorial que yo quiera que transmita la pieza o el nivel conceptual, pero siempre ligado a lo emocional, es por donde decanta la elección del material. ¿Dan ganas de tocarla? ¿Puedo tocarla? Todo se puede tocar, sí, sí, sí. La escultura es para tocarse. Parte de mi trabajo siempre ha estado dedicado a las personas ciegas, que puedan verlo a través de sus manos y llegar a esa emoción a través del tacto. Siempre están consideradas en mi trabajo. Y aquí, te digo, es donde están resguardadas, fuera de los peligros de un taller como este, cotidiano. Hay obras de distintos años. Esta, por ejemplo, es un par de relieves donde hay algodón, hoja de oro, una retícula de acero, bronce grabado y madera incinerada. Este es aluminio y algodón, placa de acero y cerámica. Y luego, que son de años pasados, 16, 15. Este es de 2018. Son cerebros de bronce montados sobre una retícula de madera, un bastidor de madera, donde hay una excepción, que es esta barra, como si fuera un lingote de oro que tiene un peso de 1.300 gramos, que es el peso promedio del cerebro humano. La idea es, ¿qué le da valor a qué? Si el pensamiento a la materia o últimamente la materia al pensamiento. Materia y objeto. La obra de Rivelino es también un medio para explorar lo profundo de la condición humana. ¿Es por lo tanto Rivelino un artista conceptual? No, yo creo que más bien sería solo un artista, ¿no? Un artista ¿sí? Que dependiendo qué sea lo que me interesa, de a dónde quiero llegar y de qué forma quiero llegar, decido si me voy más hacia el concepto o más hacia la experiencia táctil o emocional. En el caso del espacio público, lo que yo intento es tocar temas que nos pueden interesar a cualquier ser humano en cualquier parte del mundo para tratar de incluir a la mayor cantidad de ciudadanos en esa experiencia. Y en la parte del relieve y la escultura de pequeño formato, lo que hago son más bien temas íntimos, temas personales, individuales, cómo nos relacionamos uno con el otro, emociones como la traición, el dolor, la furia, la decepción, el abandono, temas muy particulares que voy desarrollando de manera abstracta a través de distintos significados en el valor de los materiales, de la composición o de los temas. Entonces, una parte va hacia lo masivo y otra parte va hacia lo íntimo. Noticias 22, Laura Barrera. ¿Cómo ven? Bueno, pues un trabajo muy atractivo lo que acabas de compartirnos, Laura, conocer los espacios. Siempre es emocionante estar en esos lugares íntimos. Entonces, un lugar así ocurren las como cosas, si estuvieras en otra dimensión. Sí.
Y además hay una cosa interesante, el trabajo de Rivellino está publicado en el sello Turner, un catálogo que revisa gran parte de su obra, por si quieren ahí acercarse en otra plataforma al trabajo de Rivellino. Y por supuesto esta entrevista también la encuentran en Noticias 22 Digital a partir del día de mañana. Y muchas gracias a Rivellino por recibirnos en su taller. Vamos a hacer una brevísima pausa, hay más aquí en Noticias 22. Volvemos. Les vamos a presentar la primera parte de una serie de reportajes. Así es, Salvador Perche se fue a recorrer, como lo ha hecho con otros recintos como son las fábricas de artes y oficios, ahora el Centro Cultural Siragüen, que además está de manteles largos celebrando 4 años de historia. Ubicado en una de las zonas más antiguas de la Ciudad de México, la Santa Julia, que abarca parte de las colonias Tlaxpana y Anáhuac en la alcaldía Miguel Hidalgo, el Foro Cultural Siragüen suma más de 4 años de difundir el arte y la cultura entre la comunidad de la zona. Para nosotros como proyecto Teatro Ensamble, como compañía independiente, ha sido un reto maravilloso acercarnos a la iniciativa que Foro Siragüen está impulsando desde el barrio de Santa Julia. No nos escapamos de lo que vive el país, de que sí hay ciertas personas con conductas no deseables, pero afortunadamente no están cerca de este espacio. El Foro Siragüen para nosotros ha sido un espacio de pluralidad, de apertura. Creo que es muy importante conservar, luchar por estos espacios y seguirlos difundiendo de este tipo de formas. Bueno, lo que queremos es fomentar con estas actividades que toda la comunidad infantil se acerque al arte, que tenga un primer encuentro con estas actividades. Cuando vimos el foro y vimos que sí nos dieron la oportunidad de montarla, pues nos pareció muy curioso porque está un poco escondido, pero aún así la gente sí se acerca y sabes que sí puede generar un hábito. Popularizado por el famoso Tigre de Santa Julia, barrio de juventud de Julio Castillo, uno de los directores más emblemáticos de la segunda mitad del siglo XX y del que abreva y le rinde homenaje en sus puestas en escena como en De la Calle. Abandonado en lo cultural como muchos otros por las políticas oficiales, ahora el barrio cuenta con esta importante alternativa. El Foro Cultural Siragüen sí es un espacio que 100% fue planeado y diseñado para una colonia popular, pero que a la vez es mágica y enigmática, que tiene una tradición que pocas colonias la pueden vivir. Una tradición que viene desde que esto eran sembradíos y posteriormente aquí fueron casas de los que eran la servidumbre de la gente rica de la colonia San Rafael, Santa María la Ribera y Centro. El Foro Cultural Siragüen es un espacio comprometido con la transformación social por medio de la cultura, pues sus fundadores consideran que el arte hace ser mejores seres humanos y han logrado su objetivo brindando un espacio de encuentro para artistas y público de la comunidad, generando un consumo cultural, artístico y formativo a costos accesibles. Como trabajadores culturales profesionales, como actores dedicados desde hace décadas literalmente al quehacer teatral, sobre todo independiente, el reto de traer, de insertar, de sembrar el teatro en comunidades que no tienen fácil acceso a ello, es retribuido maravillosamente porque la gente no solamente lo aprecia, sino reconoce que lo necesita y entonces lo cuida. También estamos involucrando a todo aquel que esté manejando grupos infantiles de cualquier área a que pues se una, ¿no?, a conocer estas herramientas que pues sí tenemos que ir familiarizándonos, como usted dice, desde primera infancia para invisibilizar, más bien que no se crea que la violencia es normal. Hemos hecho muchas conferencias alusivas a maltrato de animales, al medio ambiente, tenemos convenios con asociaciones y constantemente están viniendo a hacer conferencias. Y eso lo hacemos porque sí, definitivo, vemos que la comunidad siempre tenemos ciertos hábitos que creemos que no los vamos a cambiar. Y a base de la cultura y el arte creo que lo estamos logrando.
Ya tienen ustedes, este es un trabajo que lo que busca es aproximar y también colocar en el mismo nivel todos estos centros culturales que surgen de la sociedad civil y que dan vida y que tienen un impacto en sus entornos, porque aunque por supuesto en estos lugares, en Noticias 22, hablamos del Palacio de Bellas Artes, hablamos de lugares tan importantes que nos encontramos en la delegación Coyoacán, en Tlalpan, en el centro, casi todo se concentra en esta ciudad, en estos lugares. Por ello es que es muy importante este tipo de espacios como el Centro Cultural Sirahuen, que ofrecen una oferta a su entorno inmediato, a su colonia, y esa es la parte importante del ejercicio cultural. El día de mañana tendremos para todos ustedes una segunda parte de este Centro Cultural que ha hecho nuestro compañero Salvador Perches Galván. Y ahora nos vamos directamente con más información. Uno de los eventos más importantes para el diseño a nivel global llegará por primera vez a nuestro país. What Design Can Do es una plataforma que nace en Ámsterdam. Su creador, Richard van der Laken, comienza a reflexionar sobre el rol del diseño en nuestra sociedad. Porque el diseño es más que solo hacer cosas bonitas, What Design Can Do involucra aspectos de cuidado del medio ambiente, planeación urbana, qué hacer con la basura, etc. Y este año se celebrará por primera vez en la Ciudad de México. Después de años de haber platicado, después de años de venir trabajando con What Design Can Do en Holanda, y hacer una propuesta que entró realmente a concurso con otros países, gustó, fue muy atractiva nuestra propuesta para traer What Design Can Do a la Ciudad de México. And what started 8 years ago in Amsterdam, in the past few years, this grew out into an international movement, an international design platform. And with What Design Can Do, we have now been operating around the globe with a specific focus on 5 metropolitan areas. And Mexico City is, of course, one of them. One of the important programs that we have been developing in the past few years is the so-called What Design Can Do Challenge program. With this program, we address complex societal and environmental issues, and we want to address them with the power of design. What Design Can Do Mexico City se llevará a cabo del 6 al 8 de mayo en distintas sedes de la ciudad, aunque todo el año habrá actividades relacionadas con esta iniciativa. Noticias 22, Irma Gallo. Y hace rato, cuando hablábamos de la Alianza Francesa, platicamos acerca de la importancia de la moda en muchos ámbitos y cómo baña aspectos diversos de la cultura. Bueno, pues el mundo de la moda ahora se viste de luto por la muerte del reconocido diseñador Karl Lagerfeld. Le llamaban a un hombre de origen alemán, más francés que los franceses, se decía él. El icónico diseñador alemán Karl Lagerfeld falleció este martes a los 85 años en un hospital de París, según ha confirmado la casa de modas Chanel, de la cual fue director creativo desde 1983, cuando se dio a la tarea de reinventar los códigos de la firma francesa, bajo la convicción de que su trabajo no era hacer lo que Coco Chanel hizo, sino lo que ella habría hecho. El llamado Kaiser de la moda solía decir que su misión en el glamoroso mundo de la alta costura era fruto de un pacto parecido al que Fausto firmó con Mefistófeles, razón por la cual llevaba un ritmo de trabajo sin tregua. Al año, diseñaba 10 colecciones para Chanel y 2 para la casa italiana Fendi, a la cual estuvo vinculado durante más de medio siglo. Célebre por su incorrección política, Lagerfeld desataba la polémica en cada una de sus esporádicas declaraciones. Los estampados florales son para mujeres gordas de mediana edad. Odio a los ricos cuando tratan de ser comunistas o socialistas, o la clase media no tiene suficiente clase. Son solo algunas de sus frases incendiarias. Karl Lagerfeld, quien era el último eslabón de una generación inigualable de modistos, de la que ya solo sobrevive Valentino Garavani, hizo gala de su excentricidad hasta el último de sus días, al grado de que fuentes cercanas aseguran que toda su fortuna será heredada por su gata brimana, Choupette.
para cuidar ese gato, ¿no? Bueno, qué cosas. Vamos a hacer una brevísima pausa y tenemos mucho más aquí en Noticias 22. Y con los tintes fantásticos que caracterizan su prosa, Alberto Chimal nos cuenta la historia de un amor que lucha por vencer la distancia. Siempre me interesa como encontrar nuevos temas, nuevas maneras de contarlos, no me gusta repetirme. Y en aquel tiempo esta fue, creo, pues mi primera historia de amor tal cual, ¿no? Centrada en el tema de una relación amorosa. Manek es guardia de una ciudad. Él tiene la capacidad de poder ver a lo lejos el más mínimo detalle. Una noche observa entre las dunas del desierto a una bella joven de nombre Akundi. Ella está maldita y no puede acercarse a nada ni a nadie. Pese a esto, ellos entablan una relación amorosa. Me gustan las historias en las cuales hay esta posibilidad, digamos, como de asombro, de descubrimiento de algo nuevo. Y estos dos personajes están en un mundo, digamos, que en ciertos aspectos es muy semejante al nuestro, ¿no? La gente se enamora, se disgusta, sufre, tiene dificultades, tiene miedos, pero también es un mundo extraño, fantástico, en el cual suceden cosas extraordinarias y las vamos descubriendo con ellos. La historia de estos amantes que ha publicado Alberto Chimal bajo el título de La Distante, con ilustraciones de Elizabeth Builes y bajo el sello de Ediciones El Naranjo, tendrá que liberar muchos retos antes de que puedan estar juntos. La sociedad en la que viven estos personajes y sobre todo el muchacho, Manek, es una sociedad cerrada, una sociedad que no quiere relacionarse con otras personas, no quiere relacionarse con extranjeros. Cualquier semejanza con sociedades de nuestra época es meramente coincidencia. Y en esas sociedades también es muy fácil que surja la crueldad, que surja el desprecio hacia el otro y que surja también incluso el desprecio hacia el propio miembro de la sociedad cuando se le convierte como en paria o en descastado, que es lo que le pasa a este pobre muchacho. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, y ahora continuamos con algo que les habíamos anunciado al inicio de este espacio. Por cuarto año consecutivo, la Ciudad de México ha sido sede de la Fórmula E, un campeonato automovilístico donde solo compiten vehículos eléctricos. Y a propósito, los especialistas se preguntan cómo se está incorporando esta tecnología en nuestro país. La ciencia detrás del volante fue el lema bajo el que se realizó el conversatorio de autos eléctricos y Fórmula E, competencia oficial de este tipo de vehículos. Especialistas en el tema reflexionaron sobre la necesidad de una transformación energética para favorecer el transporte sostenible en México. La tecnología existe. Si nosotros fabricamos autos basados en gasolina en nuestro país, podríamos fabricar autos basados en desempeño eléctrico totalmente. Lo que sí es que nuestra industria se está tardando. Hace como 4 años estaba yo invitando a la industria mexicana a empezar a ver precisamente los componentes de los autos eléctricos, pero siento que nos estamos tardando. Están viendo el negocio más en el corto plazo más que en el largo plazo. Los vehículos eléctricos son el futuro realmente. Los vehículos eléctricos es lo que nos van a movilizar en unos 20 años. De hecho, hay países que ya están prohibiendo la venta de vehículos con base en gasolina en unos 10 años. En el año 2030, en varios países ya no se va a poder comprar autos impulsados por gasolina. De acuerdo con estudios, un vehículo eléctrico puede ahorrar entre un 40 y 60% el consumo energético en relación con un auto que requiere gasolina, y el costo de su mantenimiento es alrededor de un 26% más bajo. En la Ciudad de México, la Comisión Federal de Electricidad tiene contabilizados más de 125 puntos de carga públicos para estos medios de transporte. En la UNAM y en todo el sector científico, no solo en la universidad, en el Instituto Politécnico Nacional, en el CINVESTAB, en las universidades de provincia, la parte eléctrica se está viendo como una opción para la movilidad. La electrificación del transporte es algo inevitable en nuestro planeta y nosotros debemos empezar a trabajar en ello. Con información de Karen Rivera, Jocelyn Ontiveros, Noticias 22. Bueno,
pues está bien la idea de poner sobre la mesa, no olvidar este tema. Y la propuesta, lo que comentábamos, en nuestro país, los que circulan o que compran un vehículo eléctrico no tienen que pagar tenencia, no tienen que pagar, por supuesto, verificación. Y hay alternativas, están los híbridos que funcionan con fricción y están los eléctricos que son de manera particular estos que acabamos de ver. Y ya prácticamente todas las marcas comerciales manejan alguna versión de estos vehículos. Así es, aunque en México todavía hay como cierta reticencia a hacer este tipo de cambios. Primero, porque cuestan mucho, y dos, porque, bueno, para nadie es un secreto que nuestra economía está petrolizada, y bueno, ese tipo de cosas y eso también está suele introyectado, retraer, ¿no? yo creo que en nuestra nuestra toma de decisiones, es decir, bueno, pues el petróleo va a continuar vendiéndose, la gasolina seguirá siendo elemento que impulse muchas industrias. Entonces yo creo que nos cuesta trabajo entender que puede cambiarse. Porque si consideramos que de aquí a 10 años en algunos países, que en México todavía no sabemos cuándo será la fecha para que dejen de existir automóviles de combustión interna, de aquí a 10 años en algunos países dejarán de estar los autos con gasolina, pues yo no sé si para esa época tendremos todavía glaciares. Claro, esperemos que sí. Y ahorita que está en boga, en la palestra, la cuestión de la energía eléctrica, también la Comisión Federal de Electricidad, si tú tienes un vehículo eléctrico, te instala un dispensador de energía y te hace un descuento en tu factura mensual por cargarlo. Hay algunos centros comerciales donde ya puedes llegar y conectar tu vehículo para que se recargue sin costo alguno, pero no está de más también saber que hay muchas alternativas que benefician el bolsillo, porque comprar o invertir en nuestros vehículos no es barato. Así es. Bueno, lo mismo pasa con la energía solar generada a partir de los paneles solares, que en México uno puede comprar estos paneles, los pone en su casa, se puede hacer un contrato diferente ya los con la venden Comisión en Federal de Electricidad. De cuestiones, pero sigue siendo costoso. Es costoso, pero ya están ahí, cosa que no había hace Y lo algunos que es años. interesante también pensarlo en términos económicos, sí es costoso un automóvil, sí es muy costoso colocar paneles solares en casa, pero si se hacen cuentas con relación al consumo energético en unos 5 años, pues prácticamente es lo mismo que se seguirá pagando. Y si nos ponemos románticos, más allá del costo que puede tener en el impacto directo al bolsillo, hay que pensar también en el costo medioambiental que tiene cambiar esta idea y la manera de consumir y de cuidar el planeta. Ya estaremos conversando a propósito de eso, porque hay muchísimas cosas que tienen que ver con ello. Todos los smartphones, imagínense, en este momento en el planeta hay más smartphones que personas en el planeta. Y la producción sigue. Eso es nada más para poner en paralelo la forma en la que estamos haciendo nuestros consumos en la actualidad, ¿no? Más teléfonos inteligentes que personas inteligentes. Bueno, eso sí. Ahora nos vamos a hablar de mitos y leyendas, pero de manera particular aquellos que surgen en nuestro país. ¿Por qué los colibríes, estas pequeñas pero fuertes y hermosas aves, van de flor en flor? ¿O cómo fue posible que el gran Quetzalcóatl fue derrotado por el jaguar? Estas y otras leyendas fueron reunidas por María García Esperón para su más reciente libro, El Diccionario de Mitos de América. Lo que yo he dicho es que si mientras los clásicos grecolatinos han tenido una tradición literaria muy fuerte por 2000 años o más, los mitos y los cuentos, los dioses, las mitologías americanas han sido preservadas más por arqueólogos y antropólogos y no tanto trabajadas por literatos. Claro que sí ha habido, pero no a ese extremo. Entonces, esto es algo que se ofrece, ¿no? Y que nos ponemos en esa tradición y se invita a los lectores, escritores a bucear en esos mares maravillosos donde van a encontrar tesoros. La autora, quien ya había realizado el Diccionario de Mitos Clásicos, en este volumen publicado por Ediciones El Naranjo, hace un recorrido por las culturas azteca, guaraníes, opis, muiscas y otras tantas que se desarrollaron desde Canadá hasta el sur del continente. La araña de Norteamérica, que es con la que empieza el Diccionario de Mitos,
La encontramos en el mural de Tlalocan de Teotihuacán y la encontramos en las bolsas hermosas que nos venden los colombianos, la bolsa guayú que traemos muy mona, y ese es uno de los mitos. Con la W, por cierto, que fue otra de las letras en las que tuvimos bastantes cosas. Entonces aquí al llegar a Colombia ya se cuenta el mito entero de la araña americana, y es esta araña que tiene que ver con la palabra, porque es una tarea de las mujeres tejer las bolsas guayú. Entonces los puentes comunicantes son fascinantes, preciosos, entre los pueblos originarios de Norteamérica y la Tierra de Fuego, y la fuerte consolidación del pensamiento americano que se hace en Mesoamérica, en México, el centro del mundo, México. La lectura del Diccionario de Mitos de América es más que ágil. Inicia con un pequeño verso que nos introduce al texto, en donde conocemos los detalles de las leyendas. Esto viene de la idea del primer diccionario, que fue en coautoría con el poeta español Aurelio González Obies, fue su idea, y él hacía los poemas y yo hacía la narrativa. En este, ya por práctico y porque así fue, yo hice las dos cosas, y el poema tiene la función de ser una pieza de mnemotecnia y una invocación. Yo soy narradora más que poeta, pero me encanta la poesía, y en este caso hice rimas muy sencillas, pero que pueden aportar esta cuestión para la mnemotecnia. Y la misma rima, el lenguaje tiene muchos tesoros. Cuando te pones a cultivarlo, te los va entregando como unas piezas de joya. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, pues una gran idea y pues es muy cierto, hay que recuperar esa tradición, esos cuentos, esas narraciones ancestrales de los mexicanos. Esta mañana fue presentada en la UNAM una edición para verdaderos coleccionistas de un clásico, es El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Editar libros bien hechos, bellos y trascendentes es uno de los objetivos de Ediciones Liber, que busca no hacer demasiados libros, pero sí extraordinariamente cuidados. Por ello, en sus 30 años de trabajo ha publicado solo 50 títulos. El más reciente, con un tiraje de 195 libros, es una nueva traducción de El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo, ilustrado por los artistas Manuel Alcordo, Vicente Arnaz y Pedro Osés. Lo hemos querido hacer así precisamente porque entendemos que enriquecen, ¿no? Que el mensaje de Maquiavelo ha sido interpretado de muchas maneras diferentes y que el hecho de hacerlo con 3 artistas diferentes también nos iban a dar una visión particular de cada uno de ellos. La obra es coedición con un bibliófilo mexicano de Hidalgo, porque también eso nos animó a hacer la obra en este momento, ¿no? Porque El Príncipe de Maquiavelo es algo que estaba allí en el cajón de hace 15 años. El nombre de este bibliófilo es Lamán Carranta, de Hidalgo, es un hidalguense. En una reunión al interior de la sección nacional del Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional de la UNAM, Ambrosio Velasco Gómez, investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, escribió un ensayo publicado en esta nueva edición de El Príncipe, donde resalta la idea de república de Maquiavelo, inspirada en la España de Fernando el Católico, y que tiene similitudes al pensamiento liberal novohispano, que terminó por definir los rumbos de América Latina. Es importante también ver cómo Maquiavelo tiene el referente del mundo iberoamericano como modelo y ejemplo para seguir Italia. Y desgraciadamente esta centralidad de Iberoamérica se ha perdido al transcurrir de los siglos, de tal manera que, como dices, nos hemos convertido en la antítesis, ¿no?, del desarrollo, del progreso, de la transformación. Para Velasco Gómez, la visión republicana de Maquiavelo coincide con la visión de Alonso de la Veracruz, catedrático fundador de la Real Universidad de México, que en 1553 escribió un libro donde hace una crítica radical a la pretensión de legitimidad de la conquista y la dominación colonial, libro proscrito y editado hasta 1938. Por ello, Velasco Gómez revisa las ideas de Rivadeneira, Clavijero y Alonso de la Veracruz, entre otros personajes. Lo que pensamos es que una edición del Príncipe tiene que tomar en consideración esa circunstancia específica de la emergencia del mundo iberoamericano, con el cual inicia la modernidad. Y hay una reflexión tanto del proyecto civilizatorio que está en juego, como de otros grandes pensadores. La traducción es de Mauricio Armiño,
con prólogo de Ignacio Iturralde y el estudio introductorio de Ambrosio Velasco. La editorial de Navarra, que ha recibido premios y reconocimientos en España, ha considerado en el diseño del libro papel de algodón y fibras vegetales con las más avanzadas técnicas de impresión para las ilustraciones y con grabados que integran la obra. Noticias 22, Huemansi Rodríguez. Bueno, la verdad es que es una discusión bien sabrosa la que acaban de escuchar. El día de mañana en Noticias 22 Digital estará escrita toda la entrevista completa que hemos tenido con el académico de la Facultad de Filosofía y Letras, en donde se habla precisamente de eso, ver el príncipe desde una perspectiva humanística en la tradición de América Latina. Así que está bien interesante. Fundamental, y es un pretexto para leer al príncipe y entender la actualidad como lo entendía Maquiavelo desde entonces, de saber de dónde vienen los príncipes, si es por familia, si es por elección, si el pueblo está contento con sus gobernantes o no, y cómo se puede ir conquistando a partir de esto. Nos vemos mañana. Hasta mañana, muy buenas noches.